pero en la pretensión para que esté rotando de esa forma, integrando, desintegrando, pasando de una empresa a otra, constituyendo una parte un certificado, otra parte otro certificado y alguna parte también retirada en efectivo, tiene por finalidad real en la mezcla de todos esos dineros ocultar el origen. Las declaraciones del comisionado Iván Velázquez de las formas como operaba la estructura de los Medrano, cómo se creaban empresas, se hacían licitaciones, se daban servicios que con fondos del Estado iban a parar a la misma familia Medrano, que incluso un detalle muy curioso, ¿no? Detienen también hoy a un reggaetonero que participaba pues en estas como conciertos, digamos, o actividades culturales en Chinautla, pero que también era vehículo para agenciarse de recursos. Aclara que no le detienen por reggaetonero, lo detienen porque tenía... que prestaba... reggaetonero y lo detuvieron, por eso. No, lo que llama la atención es que hasta en esos pequeños detalles, en esos pequeños espacios de oportunidad, entraba la familia Medrano para sacar provecho. Exacto. Eso es lo que nos muestra la conferencia de prensa de MP y CICIG y que llama mucho la atención. O sea, yo creo que hay un elemento de descaro, sí, en la forma como trabajaban, pero una forma muy fina de manejar los recursos. Ese era mi punto, la finura, la fineza, y el mismo comisionado, creo, entendiendo lo que dice, es que utilizaban casi que sillas musicales con el pisto, ¿no? Daban vueltas. Daban vueltas, y un carrusel, ¿vale? Así como la rueda de caballitos, ¿verdad? Y subían y bajaban y metían y sacaban y todo. El objetivo es esconder el origen, porque el lavado de dinero es básicamente cuando el origen del dinero que se está manejando o se tiene a nombre de uno es de origen ilícito o no se conoce el origen. Entonces, ese es el principio fundamental. Pero preguntan aquí qué va a pasar con el hijo de Medrano, el diputado. Él tiene que pasar todavía un proceso de antejuicio y esto va a la Corte Suprema, literalmente va digamos a la Corte Suprema de Justicia, y ellos pues van a decidir, un juez pesquisidor que tiene tantos días para determinar se le quita o no, o a aconsejar se le quita o no el antejuicio, se le quita. Y va, entonces ya sin antejuicio va en el proceso normal con todo el grupo, ¿verdad? Pero eso quiere decir otro diputado que cae en problemas de corrupción, cae en la lista negra. Entonces, esto pasa aquí, pero si ustedes ven, está no solamente la esposa de Medrano, que es la mamá del diputado, ¿verdad? Están los hijos, entra toda la red, pero la red es la red nepótica, la red familiar. Y si los 100 millones que están diciendo que son los iniciales, ¿verdad? Y luego esto se une a, digamos, San José del Golfo, San Pedro de Ayapuc, se une hasta Palencia y todos los municipios de alrededor, quiere decir que tenemos una red mucho más grande, porque ahí entonces no solo sería, digamos, Medrano sería el líder de la red, pero ahí entrarían entonces todo el resto de alcaldes de esa mancomunidad, y el resto de alcaldes de esa mancomunidad es básicamente la mitad del departamento de Guatemala. O más. Y estos ejercicios que se replican en otras municipalidades, lo mencionaba Estuardo, hacen que muchos comentarios de los que llegan hoy con la etiqueta SF Medranazo pidan que se investiguen municipalidades en el altiplano. Sus municipalidades. La misma de acá de la ciudad de Guatemala. Arzú está siendo mencionado en el 40% de los tweets. Claro, todos dicen, bueno, si Medrano tenía esta red, imaginemos cómo ha de ser la red en otras municipalidades. Lo interesante es si hubo copia-pega de la estructura Medrano en otras municipalidades, entonces lo que tienen que hacer MP y CICIG es hacer copia-pega del modelo de investigación que han hecho con la red Medrano. Y si han sido capaces de identificar toda esta modus operandi, significa que pueden irse a otras municipalidades e identificar exactamente lo mismo, porque hay muchísimos servicios que se contratan a empresas. ¿De dónde vienen esas empresas? ¿Quiénes son los que las manejan? Y si puedes encontrar que hay una distribución, coincidencia familiar o de intereses entre esas empresas que ayudan a prestar los servicios de la municipalidad y el poder político de la municipalidad del momento. Ahora, la sobrina de Medrano sigue ocupando la silla edile en Chinautla.
hay que pensar Que también es en como qué decir renovación. Medrano es el que lo ocupa. Es Medrano. Entonces hay que hablar de qué renovación puede existir en Chinautla para mover esas piezas, esa estructura, levantarla y que no vuelva a echar raíz. Ya, pero yo creo que las raíces actuales son profundas. Y con eso tener cuidado. Y esto va a todos los competidores que quieren entrar y comité cívico y quieren en qué partido van a entrar a competir en Chinautla y en la mancomunidad. Ojo que ahí no solamente es Chinautla. Ahí van a tener que hacer alianzas que van desde San Juan, Zacatepeques hasta Palencia. O sea, estamos hablando de una serie de municipios, ¿verdad?, que unidos, ¿verdad?, establecieron esta red, pero que al mismo tiempo hoy se abre una oportunidad para todos los que quieran participar. ¿Por qué? Porque sin la red Medrano no hay presión. Ojo que Medrano no es solo Chinautla, pues Medrano es otros municipios también. Y entonces se abriría la misma oportunidad, alguna oportunidad en Chinautla, pero creo que se abren mejores y mayores oportunidades para San Juan Zacatepeques, para Palencia, para San Pedro de Ayapuc, para San José del Golfo. Que vengan con un plan totalmente diferente y no querer replicar esta red, porque si no estamos haciendo... Eso depende también del votante. Aquí tenemos que hacer una reflexión sobre la responsabilidad del votante. La gente, obviamente, existía cierta movilización de voto, pero hay gente que ha estado siendo fiel a Medrano y a lo que le daba como opción política durante muchos años. Hubo manifestaciones la primera vez. Realmente, mira, realmente lo que tienes que conseguir, lo estaba mirando esta tarde, la sobrina de Medrano gana Chinautla con 13.000 votos. Eso es lo que tienes, ¿no? Entonces, ponle que tú tienes un voto duro de gente que te apoya de 8.000 y lo que tienes que hacer es movilizar el resto con tu maquinaria electoral. Tiene que haber alguien que entre con una lógica distinta. Yo, lo estábamos comentando ahora en el periodo de la publicidad, en principio uno pensaría que Chinautla, al ser un lugar semiurbano, que muy cerca de áreas urbanizadas, tiene una tendencia a tener una mayor renta que otras municipalidades, a estar conectado a medios de comunicación que otras municipalidades, a ser, digamos, población políticamente más organizada, que también es otro de los efectos que tiene la urbanización en los nichos políticos. Y aquí como que han sido capaces en cuestión de 2 o 3 cuadras de hacer una especie de muro. No sé, de aislar a la gente de esa lógica que es la lógica del electorado urbano. Por eso digo que me parece que el caso es fascinante, hay que estudiar muchísimo más de cómo han conseguido eso. Y lo más sorprendente es que la mayoría de personas, y voy a San Pedro de Ayapuc, San José del Golfo, Palencia, Chinautla, hasta San Juan Zacatepeques, la mayoría de personas vienen a trabajar a la ciudad capital, al área urbana grande. Pero es que... y eso es lo que debería darle otro sentido a la demanda electoral. Pero no lo cambia, y esa es como esa paradoja. Porque dices, bueno, si estos ya tienen mejores carreteras, o si está mejor el tema de la basura, o si... Pero no lo tienen, y es sorprendente, porque, miren, uno solo pasa el estadio ahí, el estadio que está, que es la colindancia entre Chinautla y Guatemala, el estadio ahí en la zona 6, pues a 2 cuadras está Chinautla. ¿Verdad? Ahí empieza el límite. Y cuando uno entra a Chinautla es como que entró a, no sé, a Ixchihuán, a Tajumulco. ¿Ves una diferencia marcada, por ejemplo, con Misco? Es una ruralidad, pero así, una ruralidad profunda. Pero hay municipios en la ruralidad lo que donde acabas sí de hay decir es cambio imposible político. en términos, es imposible tener una ruralidad profunda a 2 cuadras de una zona urbana. Pero así es. Es imposible. Así ¿Pero es. qué es geográfico? Y mirás ¿Qué es? hasta municipios tan lejos de la urbanidad de aquí, del centro, de esta centralización urbana nuestra, que tienen muchísimo mayor urbanidad que Chinautla. Bueno, para esto es Chihuahua, para decir, ¿verdad? Tienen muchos recursos, obviamente, de remesas o de amapola o lo que sea. Entonces han construido, han hecho. Pero en realidad no hay ninguna diferencia. Y entonces eso va a jugar un factor muy importante que habrá que ir a analizar y habrá que medirlo, pero hay que medirlo en campo. Yo creo que en el terreno Arnoldo Medrano se supo posicionar como el único capaz de poder ocupar la alcaldía durante 3 décadas. Por esos eso te digo que incentivos. tiene que haber Entonces, un mecanismo de aislar a la oposición. O sea, esto con incluso una oposición más o menos decente,
cuando lo tienes en la cárcel, o lo tienes procesado, perdón, y no se presenta en 2015 y se lo da a su sobrina, que al final en la segunda opción creo que saca 9.000 votos, o sea que al fin no hay tanta diferencia en esa elección, o sea, se redujo mucho el margen. Normalmente él ganaba con... Porque Medrano no es la persona, Medrano es toda la familia, o sea, y toda la familia está interconectada, no solo en la municipalidad, porque recordemos que la sobrina era como una secretaria de programas sociales durante la gestión de Arnoldo Medrano, entonces él va posicionando sus elementos en el tablero con tal agilidad que no permite que ninguna posición se mueva. ¿Y qué oposición se va a mover? Si él está con el partido fuerte, si él está con el partido que puntea. Ningún candidato en el terreno va a tener las herramientas para poder pelear una candidatura en contra de Medrano. Y tal vez aquel votante que ustedes dicen, bueno, tiene más acceso a medios de comunicación, está más interconectado por la urbanidad, no tiene esperanzas de que haya otro candidato que le pueda ganar. Entonces, o no vota, o vota de mala gana por Medrano porque es el político que ha estado 30 años en Chinautla. Esa puede ser alguna de las causas por la que este señor ha tenido tanto éxito político en su municipio, pero en donde hay tanto retraso. Solo cambias de nombre de Medrano a Arzú y casi que suena igual, pues. O sea, lo que estás explicando es un modelo exitoso de permanencia política. Es un modelo de cacique. De cacique que sea naturalmente o vegetativamente, sea por ósmosis o por lo que sea, se ha empezado a dividir y se ha empezado a replicar. Y eso, aquí es donde entran los cambios a la ley electoral y de partidos políticos, la nueva ola que viene. Por eso esos cambios son muy importantes y no tenemos que quitarle el ojo a esos cambios. Esta segunda ola que ya está metida en el Congreso y que tiene ahí, va a entrar a discusión. Ahorita que entren ya sesiones regulares o permanentes en agosto, tiene que entrar a discusión esta ley, porque posiblemente haya una oportunidad, si no eliminar el cacicazgo, por lo menos combatirlo. Pero, ¿qué tal si el primer objetivo de los cacicazgos no es solamente eliminar la oposición, sino matarla? De tal manera, tierra arrasada a la oposición, que por más, aunque no esté el cacique, va a costar mucho tiempo, muchos años y muchas elecciones, que vuelva a medio surgir algo. Vamos a ver eso. Porque pueden hacer destruirlo totalmente. Es un ejemplo que hay que seguir muy de cerca para ver qué sucede en 2019. Vamos a un corte de la etiqueta SF Medranazo.